movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Bueno, empezamos a los gritos. Ahí va, los gritos. El grito de Asensio, en febrero de 1811, es el inicio de la guerra irregular de los pueblos que exigen un lugar en el proceso de independencia conducido por una oligarquía criolla, e instala el comienzo de una lucha de clases que no siempre va a ser confrontaciones, muchas veces va a ser política de alianzas entre los sectores que van a dirigir la Revolución de Mayo y los sectores populares que quieren tener un papel pero no ser carne de cañón. ¿Por qué esto es importante? Porque en la situación política actual del Uruguay, el ejército uruguayo, las Fuerzas Armadas uruguayas, se autoproclaman herederos de todo el proceso que se inicia con el grito de Asensio. Y de la misma manera, el Partido Nacional también plantea que son herederos de todo lo que tiene que ver con el mundo gaucho y con su cultura. Y es absolutamente falso. El Estado oriental nace como un Estado que no tiene nada que ver con Artigas, con el sueño de la patria grande. Artigas en Paraguay, cuando nació el Estado oriental, dijo: me quedé sin patria, en el sentido de patria chica, ¿no? Porque él seguía soñando con la patria grande y actuando por la patria grande. Y el ejército uruguayo, las Fuerzas Armadas uruguayas, son los empleados del Estado armados que cumplen con la función fundamentalmente que en todo Estado capitalista y más en un Estado dependiente tiene que tener las Fuerzas Armadas: reprimir a los pueblos originarios, como empezaron a hacerlo en Salsipuedes, invadir pueblos hermanos, como lo hicieron en la Guerra de la Triple Alianza, dar golpes de Estado y defender las peores causas. ¿Qué tiene de artiguista? ¿Qué tiene de grito de Asensio? La función represiva que han cumplido las Fuerzas Armadas uruguayas, donde no negamos que puede haber oficiales jóvenes vehementemente artiguistas, pero que su máquina es una máquina que es la antítesis de lo que fue el grito de Asensio. Claro. Ahora, esto, cuando nosotros decimos grito de Asensio, nos referimos a un lugar en particular, vos mencionabas allí, pero esto se expresaba, este levantamiento que había en la campaña, ¿solo allí o había otros lugares que hay que destacar también? No, el levantamiento popular fue en toda América, memorizando, recordando el alzamiento anterior de Tupac Amaru, de Tupac Katari y Bertolina Sisa, del levantamiento en Haití. Los pueblos buscaban tener su ubicación y en la banda oriental el primer alzamiento popular fue el grito de Asensio. Pero yo creo que hay un elemento internacional para ubicarnos en la época que me parece muy importante para entender la división entre el proceso independentista y guerra popular de los pueblos por lograr un lugar en la nueva América que estaba surgiendo. Y eso es que, en primer lugar, el capitalismo yo todavía no con las grandes fábricas industriales, ¿no?, pero con grandes talleres manufactureros y con capital usuario, que era lo más importante para enriquecer en la acumulación originaria del capital, se estaba desarrollando en Europa y en Estados Unidos. En Asia se estaban saqueando los antiguos imperios y en África estaba la trata negrera. Esto es muy importante porque el capitalismo hoy, cuando quiere el uranio, instala una empresa transnacional, pero en aquella época no. Mientras se desarrollaba el capitalismo en las metrópolis, la trata negrera era su necesidad para obtener materias primas. Entonces, capitalismo en Europa, esto es siglo XIX, capitalismo en Europa, destrucción de los imperios coloniales, de los imperios asiáticos a través del colonialismo y
trata negrera, son 3 componentes de lo que decía, alguna vez dijo Marx, el capital nace chorreando sangre por todos sus poros, lo dicen en el Capital. Y realmente es así. Ahora, esa es la situación mundial. Hay un hecho muy importante, que es una batalla naval que hubo en 1805, Trafalgar, donde Inglaterra se hizo definitivamente dueño de los mares, 1805. Bueno, luego después vinieron las invasiones inglesas en 1806, ¿no? Inglaterra se hizo dueño de los mares, gracias a Nelson, gracias a una serie de tecnologías. Entonces, en 1805 se genera en el capitalismo europeo una división. Prácticamente toda Europa continental está controlada por Napoleón, que somete a España, y los mares están controlados por Inglaterra. Esto genera un enfrentamiento de las dos burguesías que van a ser el signo distintivo de la situación mundial, que llega a 1811, cuando Napoleón además tiene prisionero al rey de España, controla España, y se genera una situación sumamente compleja, y es ¿quién gobierna ahora en España? Porque antes gobernaba el rey, los gobiernos virreinales habían jurado obediencia al rey, pero una vez que el rey está preso, ¿hay que acatar una junta de España o cada colonia genera su propia junta? Esta es la situación. Sí. A nivel internacional. Ahora, a nivel continental, hay otro elemento que tampoco se recuerda mucho. La masonería, o sea, el Partido Mundial de la Burguesía, había ocupado una universidad que antes había sido jesuita, la Universidad de Charcas, Tuquisaca, hoy ciudad boliviana de Sucre. Una universidad que hay que visitarla, es un lujo. Claro, está al lado, un poquito más bajo, de la montaña de plata de Potosí. Entonces, era el lujo y la dilapidación más impresionante. Una universidad lujosísima, donde los más talentosos masones empezaron a desarrollar una teoría de la libertad económica. Discípulos en esta universidad fueron gente tan importante como Mariano Moreno y Jaime Sudáñez. Entonces ahí se formaron los cuadros del movimiento independentista. Un movimiento independentista, un plan independentista continental, que después trató de aplicarlo Miranda, después Bolívar, en su primera época, un plan continental de desplazar el monopolio comercial español y gobernar con libertad de comercio. O sea, se mantenía el esclavismo, se mantenían los terratenientes, se mantenían las plantaciones donde los indios eran esclavos, eso no había problema. Pero libertad, y libertad para los burgueses siempre es libertad de comercio y libertad de empresa. Ese proyecto tenía un plan, pero en América nosotros tenemos toda la estructura de la burocracia colonial, que era muy fuerte en los enclaves militares como Montevideo, más débil en los enclaves portuarios como Buenos Aires, pero más fuerte en los enclaves militares. La aristocracia y la oligarquía y la burocracia colonial se enfrentan no solo al plan de los masones, sino a la resistencia de las redes populares. Las redes populares, los indios que defienden su territorio, los negros que habían creado sus territorios liberados, quilombos, palenques, los pueblos mestizos, la zona de Gaucha, que era incontrolable, todo el mundo gaucho, los llaneros, no tenían un plan de independencia. Lo que ellos decían era, déjennos tranquilos, no nos molesten, y en la ciudad que pase lo que pase. Hay un relato en Paraguay, para ilustrar esto, donde un joven mestizo le dice a un sacerdote, según yo entendí, los españoles están peleando contra sus hijos criollos. ¿Qué bien harían en irse a pelear a Europa y dejarnos tranquilos? No sé si esto ilustra, una cosa es la gesta de independencia, donde no hay cambio del modelo económico en sus principales impulsores. Hay solo libertad de comercio como consigna y libertad de pensamiento también como complemento. Y otra cosa son las redes populares que no tienen un plan, que lo que quieren es simplemente resistir. Cuando en 1810 se forma la Junta Autónoma de Buenos Aires, lo que se llama la Junta de Mayo, la Revolución de Mayo, los paisanos de Entre Ríos, bueno, Montevideo se horroriza, porque Montevideo es la burocracia colonial, Montevideo va a ser un reducto reaccionario, pero en el campo
los negros que se habían fugado, las muchachas negras que se habían fugado, los indios, los entrerrianos, los correntinos, los uruguayos, dijeron que se arreglen ellos, nosotros ya somos libres. Hacemos contrabando cuando se nos da la gana, vendemos cueros a Holanda, contrabando en el sentido de la ley colonial, ¿no? Comercio libre desde el punto de vista de ellos. No hay alambrados en el campo, no existía el alambrado. Por lo tanto, el comercio en cueros y el comercio en cebo lo hacemos como queremos, incluso los soladeros holandeses que se instalaban cerca de Aiguá, bajo control charrúa. Los paisanos ya eran libres, vivían en un mundo de total libertad. Era lo que a veces llamamos el colectivismo difuso del mundo gaucho. Los negros fugados tampoco tenían ningún interés en la independencia, querían mantener su libertad. Por eso en 1810, los paisanos, perfil bajo. ¿Qué pasa en 1811? Y acá llegamos al eje. Llega un nuevo virrey, mandado desde España. El virrey, lógicamente, ya no puede vivir en Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene su propia junta. El virrey viene al enclave de la muy fiel y reconquistadora ciudad de Montevideo, San Felipe y Santiago de Montevideo. Y el virrey tiene la orden de reclutar gente para hacerle la guerra al Buenos Aires rebelde. Pero no viene un ejército de Europa, no lo tiene España. Entonces hay que, a la fuerza, con destacamentos de origen español de Montevideo, milicias, recuperar los negros y las negras esclavas para el comercio, enchalecar a los gauchos para llevarlos a la guerra con Buenos Aires y decomisar carretas y bueyes a los hacendados que viven en el campo, todo para la guerra, todo para una guerra que los orientales no querían para nada. Y ahí empiezan a articularse las leyes multiculturales y tienen en Artigas un referente muy importante. ¿Qué hace Artigas? Artigas no encabeza directamente el encabezamiento popular. Va a Buenos Aires a negociar una posible alianza entre la Junta Independentista de Buenos Aires y las redes de pueblos para que no sean carne de cañón de un proyecto igualmente esclavista. Artigas va, bueno, primero va a Paysandú, ¿no? Ahí es la conspiración de Casablanca, el levantamiento paisano donde después va a caer la primera montonera oriental en una carga a lanza, en la China María Viará. Va a Buenos Aires, pero ya orquesta que haya un levantamiento, no en Tacuarembó, porque eso Buenos Aires se espera 3 meses después, en el Arroyo Asensio, donde las noticias llegan a Buenos Aires en 2 días y le dan a él una carta de negociación. ¿Ven? A Belgrano le está yendo mal en Perú, en Bolivia. A Belgrano le está yendo mal en Paraguay. Pero con los pueblos hay que contar. Cuando un pueblo se levante, hay que hacer un pacto con él, pero no hacerlo carne de cañón. Esta es la carta de negociación. Y por eso el grito de Asensio se da en esos momentos, cuando Artigas está negociando en Buenos Aires. Es toda una orquestación muy importante. Y la clave es que después del grito de Asensio, cuando los paisanos empiezan a organizarse en todo Occidente de la banda oriental y en Oriente el hermano de Artigas en la famosa Manguera está reclutando gente que después van a converger todos en la batalla de las piedras, pero eso va a ser después, eso va a ser en mayo. En abril, Artigas hace un documento que se llama la Proclama de Mercedes. Este documento es el resumen de la situación del momento. Bien, concertamos una alianza con la Junta, nosotros vamos por ahora a coordinar y a entender la estrategia continental de la Junta, pero somos autónomos, somos un pueblo, y el heroísmo de ustedes, le dice a los paisanos, el heroísmo de ustedes, él no estuvo en el grito de Asensio, va a mostrar la importancia de los pueblos en este momento nuevo de nuestra América. Nadie está diciendo abajo el rey. Todo el proceso de guerra irregular que empieza en el grito de Asensio es contra el fatuo Elío, el virrey. Es decir, lo que quieren es que no los gobierne ese virrey, que los deje en paz. Sí. Si Artigas hubiera dicho en ese momento patria, nadie entendía el concepto. Si en ese momento hubiera dicho independencia, ¿qué es? No independizarnos del rey de España. Y si nosotros hace décadas que no le estamos dando corte. Ahora, la amenaza que significa el virrey en Montevideo genera el levantamiento en Entre Ríos y en la banda oriental, pero el grito de Asensio es uno más en una serie de movimientos que van desde México a los orilleros de Buenos Aires. Gonzalo, te vamos a pedir unos minutos para hacer una pausa, que tenemos este compromiso y ya volvemos enseguida.
Muy bien, muy bien. Seguimos conversando con Gonzalo Abella de este nuevo aniversario del Grito de Ascencio. Gonzalo, perdóname que te interrumpí. No, yo sé cómo es la dinámica y bueno, y es la dinámica necesaria. Yo quería decir que hay cosas muy interesantes que empiezan en el Grito de Ascencio. Sus coordinadores concretos fueron borrados por la historia, por una sencilla razón: cuando una revolución es de verdad, sus iniciadores, aunque sean sus iniciadores, si no son coherentes, el propio movimiento los desplaza y aparecen otros líderes populares mucho más radicales, mucho más conscientes, que son los que finalmente van a conducir los procesos más importantes de una lucha de clases, que será además en las complejas situaciones de un proceso de independencia. Pero el problema de hoy es que hay el Grito de Ascencio tiene un componente ideológico muy importante entre el Estado burgués, ahora de capitalismo dependiente, totalmente sometido, capitalismo dependiente que sufrimos, que quiere decir que los dueños de los medios de producción están en el extranjero, son transnacionales, son bancos, son las bolsas de valores, y ese capitalismo dependiente y sus fuerzas armadas que están al servicio de un gobierno que es simple administrador de intereses extranjeros, no tiene nada que ver con el proceso popular de aspiraciones, de anhelos populares, de aquella admirable alarma, así la llamó Artigas, que frente al abuso de Montevideo, sin entender mucho teórico, ninguno de ellos había pasado por la Universidad de Chuquisaca, ninguno de ellos había sido iluminado por los masones, pero realmente el movimiento popular que se inicia no tiene nada que ver ni con las Fuerzas Armadas, ni con el actual Partido Nacional, que es expresión de una oligarquía ganadera que por suerte no estuvo en el Grito de Ascencio. Ahora, ¿quiénes son herederos del Grito de Ascencio? Todos los que cayeron en nombre de la libertad contra las dictaduras, todos los que luchan en el frente social, en el frente cultural, en el frente ambiental, o en el frente político, por la liberación nacional, por la dignidad de nuestro pueblo, por la soberanía patria, pero desde el punto de vista de los de abajo. Claro, pero Gonzalo, es importante lo que estás diciendo. Nosotros hoy temprano, mirando la prensa del departamento de Soriano, por supuesto, estaban hablando de que estaba todo listo para los actos centrales que va a haber hoy por el Grito de Ascencio, y te llamaba la atención, me hacía acordar a una canción que era muy cómica en su época, de Lelutier, que habla del desfile que se va a hacer hoy, y dice: el desfile se realizará un acto que realzará esta fecha, contándose con la presencia de una sección de coraceros de la Guardia Republicana, que encabezará el desfile de caballería, dice por dónde va a ir. En el acto central, el orador en representación del Poder Ejecutivo será el ministro del Interior. La parada militar durante el acto solemne contará con delegaciones de Prefectura Nacional Naval, Ejército, Policía, Guardia Republicana y Bomberos, y estará presente la banda de músicos de la Dirección Nacional de Educación Policial. O sea que lo que se ve es mucho uniforme. Sí, además eso es muy gracioso. Hay una canción de Alí Primera que dice que la oligarquía le ponía flores a Bolívar en su tumba para asegurarse de que estaba muerto. Y realmente tiene que ver con eso, pero a mí lo que más me duele es que en Uruguay habían surgido las famosas zapaterías, o sea, las asociaciones nativistas, de gente que ama el campo. Algunos ya no viven en el campo, pero se ponen pilchas gauchas, muchachos y muchachas, desfilan a caballo, y en esos fogones de las zapaterías, que yo, hablando mitos y leyendas con Isabel, con mi esposa, estuvimos muchísimo en esas marchas a caballo, había un sentimiento artiguista por encima de los partidos. Y hoy, por culpa del actual Un Solo Uruguay, las banderas artiguistas han sido sustituidas por la bandera del Estado uruguayo, las asociaciones nativistas marchan solo con banderas uruguayas, y además sirven de cola de los desfiles militares. Entonces las han manipulado totalmente. No ha muerto el sentimiento rebelde y artiguista en muchas aparcerías, pero realmente las han transformado en un adorno de un proyecto militar
y oligárquico que no tiene nada que ver con el origen rebelde, autónomo, del colectivismo difuso del mundo gaucho, que lo definió Atahualpa Yupanqui de una manera maravillosa cuando dijo en un recitado: en mi pago un asado es de naides y es de todos. A mí, comparen eso con la situación actual del campo, ¿no? Sí, claro, clarísimo. Y no hace tanto, Gonzalo, que esas aparcerías eran las que estaban hoy al frente, por ejemplo, de estos actos. Pero claro, porque además la caballería gaucha, atrás de un ejército, ya no existe, ya no es caballería gaucha. Claro. Es una peonada al servicio del patrón. Pero mirá que la lucha en las aparcerías gauchas no hay que regalársela a los oligarcas del Partido Nacional. Ahí hay gente auténticamente activista que siente el campo, que les duele los monocultivos forestales y que darían todo por frenar la expansión de los monocultivos y el envenenamiento del campo, porque aman el campo y porque sienten que tiene que ser un lugar para reasentamiento de familias. O sea que hay que dar una batalla adentro de las asociaciones nativistas, pero no fruncir la nariz y decir, se fueron todos para los blancos. No, ahí hay un campo, un frente de confrontación, de batalla de ideas. Muy claro. No hay que abandonar esto, que es una definición nuestra, ¿no? Claro. Bien. Eso es porque el recuperar el sentido rebelde, popular y de abajo del grito de Ascencio, que después se expresa en la capacidad autónoma militar que muestran los paisanos en la Batalla de las Piedras. Es decir, lo que anuncia el grito de Ascencio se concreta en la Batalla de las Piedras, y cuando la Junta de Buenos Aires, que no es culpable de eso, abandona la banda oriental, porque la Junta de Buenos Aires está enfrentada a un ejército monárquico terrible que les viene de Córdoba y del Alto Perú, el pueblo oriental no acata a la Junta de Buenos Aires. Se va en una larga marcha a Salto, que después los historiadores le pusieron el solemne nombre de Éxodo, pero que en ese momento era la marcha para ser autónomos, la marcha para sus campamentos, para un poder popular que nace de los campamentos. Es decir, ese proceso es lo contrario de lo que son hoy las Fuerzas Armadas uruguayas. Muy bien. Gonzalo, y para ir redondeando este tema, porque queremos ir contigo al tema Ucrania también y conocer tu opinión, se puede decir que este es como el lanzamiento de un año que va a ser crucial para el pueblo oriental. Claro. Porque el pueblo oriental aprende muchas cosas en el año 11. Primero, su capacidad militar propia, su autonomía. Segundo, cómo no se puede confiar en las juntas independentistas masónicas. Es decir, que, como diría Artigas, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Tercero, termina con el éxodo, el mal llamado éxodo, la marcha a Salto, cruzan en Entre Ríos, y en Entre Ríos el pueblo oriental recibe la fraterna solidaridad de los entrerrianos. Vienen telas, estaban en andrajos todos, incluso los productores rurales que siguieron el éxodo, estaban en andrajos, pasaban hambre. Viene la solidaridad de los paraguayos. Vienen los ejércitos de indios misioneros encabezados por Andresitos a marcar su solidaridad. Reciben del pueblo gaucho correntino y entrerriano una enorme solidaridad. Entonces, cuando el pueblo oriental vuelve después del llamado éxodo, está bañado de patria grande, aprendió que es parte de la patria grande. Por eso recién en 1813 Artigas hace las instrucciones, plantea un Estado federal, todo eso lo plantea en 1813. En 1811 ni siquiera dice abajo el rey, dice abajo el virrey, el Papuo Elío, ese es nuestro adversario. Se va ampliando el margen, el éxodo ayudó muchísimo, o sea que sí será importante el año 1811 en la historia del pueblo oriental, donde además el productor rural cimarrón, el que vive del campo, y no solo tiene campo, sino que vive del campo, y estaba también envuelto en el comercio libre con Holanda, con Inglaterra, ese hombre, en Andrajos, compartió el pan con el que antiguamente era un esclavo. Es decir, le da una sensación fortísima al pueblo oriental. Todo el año 11, que empieza formalmente, las fichas se estaban moviendo mucho antes, pero formalmente en el grito de Ascencio, la conspiración de Casablanca allá en Paysandú, y el asalto con Vicudo a la cabeza de lanceros a Paysandú, donde cae nuestra primera lancera, María Aviará. Claro.
Muy bien. Pasaríamos al otro tema. Vamos a pasar al otro tema. En este momento están anunciando que Estados Unidos está poniendo nuevas sanciones contra Rusia por la operación militar en Ucrania. En este caso dice que está prohibiendo realizar transacciones con el Banco Central y el Ministerio de Finanzas de Rusia, y también con el Fondo de Riqueza Nacional, entre otras medidas. Aparentemente hay muchas más. Y en otro orden tenemos que decir que se está reuniendo también la Asamblea General de las Naciones Unidas, con esa decisión tomada ayer por el Consejo de Seguridad, y podría también estar resolviendo nuevas sanciones la Unión Europea. O sea que sigue la escalada en contra de Rusia, tratando de aislarlo, ¿no? Y presionar mucho más todavía. Mientras empezaron las negociaciones, José Luis. También, esa es otra de las noticias que se destacan en el día de hoy, son las negociaciones que están comenzando recién, pero me parece que no hay muchas expectativas de que se resuelva en un rato, ni siquiera en un día. O sea que habrá que esperar de todas maneras, ¿no? A ver qué sucede. Eso está sucediendo en Bielorrusia. La Unidad Popular se reúne hoy de noche porque lógicamente no nos puede ser ajeno este tremendo conflicto que hay en Europa Oriental. Pero hay un principio que rige las definiciones de la Unidad Popular, que es la autonomía de los pueblos y de los estados, que tiene que ver con aquel concepto artiguista de soberanía particular de los pueblos. ¿Cuál es el tema en Ucrania? Que eso es lo que a veces desde el punto de vista de la soberanía de los pueblos no se tiene muy en cuenta. Vamos a olvidar que Rusia está amenazada, que eso es verdad, que si Ucrania entra a la OTAN, los misiles nucleares quedan a 5 minutos de vuelo de Moscú. Ese es el problema de Putin, pero no es el problema nuestro, aunque la paz, claro que es el problema nuestro, el problema es otro. En Ucrania era parte de la Unión Soviética. Se forma como república dentro de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Los ucranianos participan en la guerra de resistencia, en la clandestinidad contra los nazis. Cuando se habla de los 22 millones de muertos soviéticos, nadie pregunta cuántos eran rusos, cuántos eran armenios y cuántos eran ucranianos y cuántos eran bielorrusios. Pero eran todo un solo pueblo que además tiene una cultura común, una religión predominante común, que es la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué pasa? Cuando se da el golpe en el 2014 en Ucrania, y con apoyo de Occidente se reflotan las organizaciones colaboracionistas nazis que pasan a gobernar Ucrania, a gobernar Kiev, la capital. En el oriente, en la cuenca del río Don, se levantan los pueblos en armas contra la dictadura, y sin tener la fuerza de abatir la dictadura, se proclaman repúblicas autónomas, República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk, en el Donbass. Ahora, tienen derecho, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿tiene derecho Rusia, por su seguridad y por su solidaridad, a invadir el territorio ucraniano? ¿O tienen derecho los pueblos que sufren una dictadura, como la ucraniana, de proclamarse repúblicas populares autónomas y por lo tanto ser tratados de apoyo mutuo con Rusia? Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26.